Hola, hola, en el episodio de hoy conoceremos la historia de una mujer que nos contará cómo logra transitar el abandono como un regalo y resignifica su historia para poder verse desde una mirada más compasiva y amable, donde ve en el otro un espejo y una oportunidad de aprendizaje que la hacen amar su vulnerabilidad e intuición, permitiéndole así vivir cada uno de sus procesos de vida, eligiendo la aceptación y el asentimiento como herramientas para su crecimiento. Ella es Smith Cerón, una mujer carismática, apasionada por la comunicación animal y las familias multiespecies, emprendedora, amante de la cocina, con una sensibilidad e intuición única que le permiten observar de una manera empática al otro y su entorno. Acompáñame a conocer su historia. Bienvenidas a Historias entre Amigas, el podcast, un espacio de conversación entre mujeres con una mirada libre, respetuosa y sensible que nos permite conectar con nuestra esencia, esa que como mujeres nos unen, nos identifican, tejen nuestra historia de vida. Tu historia puede ser similar a la mía. Mis miedos pueden coincidir con los tuyos y aunque nuestra vida no es un cuento, te apuesto a que si fuera un libro, valdría la pena leerlo. Soy Karina Abril y te invito a que tú seas la protagonista de tu vida, a crear una comunidad libre de juicios y llena de aprendizaje por medio de las historias reales y diferentes puntos de vista que nos permitan descubrir juntas lo valioso de ser y estar en este lindo y apasionante camino llamado vida. Hola, hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Historias entre Amigas, el podcast. Nos complace mucho y queremos agradecer todo el recibimiento que hemos tenido con el podcast, el episodio 1, el episodio 2, gracias por conectarse y bueno, seguimos contando historias. Hoy tengo al frente mío una mujer, una amiga sincera, transparente, con un corazón muy noble y sensible y eso es una de las cosas que más le admiro porque en esa sensibilidad y en esa nobleza hay mucho amor y hay mucha conexión. Ella es Smith Cerón. Smith, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hola Cari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy feliz, muy complacida y sobre todo muy honrada de estar aquí presente en tu podcast. Gracias, Smith. Bueno, como lo dijimos en el episodio pasado, seguimos leyendo juntas. Estamos creando este espacio y hacemos la invitación a que nos demos la oportunidad, a través de un cuento, de descubrir juntas la historia de cada invitada. Les recuerdo que por eso hicimos una adaptación de algunos de los cuentos del escritor Jorge Bucay de su libro Cuentos para Pensar. Aclaramos para los que saben y para los que no también que hay un proyecto muy lindo que se llama Club de Amigas, lo hacemos en Bucaramanga, Colombia, y es un encuentro que hacemos de mujeres y quisimos hacer un podcast para contar la historia de esas mujeres. Allá se maneja una metodología muy experiencial, vivencial, pero acá queremos conocer la historia de la mujer que lideró ese club. Y no importa que hayan asistido o no al club, pero pueden escuchar y aprender de esta historia. La historia que traemos hoy de este cuento, de los cuentos de Jorge Bucay, se llama Cuentos sin Nu. Smith, voy a permitirme leer la adaptación que hicimos del cuento, ¿vale? Dice así: La mujer distraída en su camino encontró un imponente espejo de mano. Al mirarse, notó que los años habían sido amables. Sin embargo, la imagen reflejaba aspectos desagradables de su propia historia: desprecio, agresión, abandono y soledad. Aunque tentada a llevárselo, decidió dejarlo. Ya había suficientes cosas desagradables en el mundo como para cargar con una más. Habiéndose ido, revivió años atrás sufriendo el dolor del maltrato de otros. Decidió entonces borrar una letra del alfabeto, la que permitía nombrar a aquellos que le causaban dolor. Con el tiempo, desde una perspectiva responsable, comprendió que esos seres venían con un propósito. Aprendió que aquellos a los que temía eran simplemente sus espejos, quienes le permitían descubrir lo que contenía en su propio interior. Así, reconoció que no les temería y que aquella letra del alfabeto en realidad era un valioso regalo.
Qué lindo cuento. Realmente todos los cuentos de Jorge Bucay literal nos llevan a pensar. ¿Qué sientes, Smith, al volver a escuchar el cuento? Literal me embarga la emoción porque es mi historia, es evocar todas estas memorias que en algún momento llegaron de manera dolorosa, pero que hoy estoy observando con una mirada totalmente distinta y me genera emoción, pero a la vez me genera mucha gratitud de poder ver la vida de una manera totalmente distinta respecto al otro. Qué lindo, y eso es lo que nos conecta con las historias finalmente, la emoción que nos genera. Cuéntanos, Smith, ¿cómo fue la lección de este cuento? ¿Cómo llega a ti? Bueno, este cuento llega de una manera mágica, porque para mí esto es magia. Llega en un momento de mi vida donde no estaba esperando que ocurriera, pero pues sí venía en un proceso de aprendizaje hacia adentro, hacia mi interior. Y cuando el cuento aparece, fue como la respuesta ya puntual y total de poder observar el aprendizaje ya más suave, de una manera distinta, no de pronto como lo observaba antes, sino desde un lugar más sano, más lindo, y fue bastante confrontador también porque pues cuando el cuento me pasó algo muy curioso, y es que el cuento cuando llega, la primera vez que abrí el libro, Sí. me salió el cuento. Y yo no quería que ese fuese el cuento. Y yo dije, no, este cuento no es. Había resistencia. Sí, mucha resistencia. Yo dije, ay, no, quiero uno más pro, o sea, quiero algo así, wow, espectacular, o sea, quiero que el cuento sea distinto. Y después me leí todo el libro, me leí todo el cuento, me leí todo el libro, y cada vez que leía un cuento yo decía como que, ay, este tampoco es, y literal terminé de leer todo el libro y yo dije, no tengo cuento. Y me di la oportunidad de volverlo a leer, y ya cuando lo leí yo dije, wow, es que siempre, o sea, fue este y siempre ha sido este, pero quería no verlo y desde el rechazo decir, no, esta no es mi historia, pero sí, definitivamente sí, ese era el cuento. Qué lindo, Smith. Cuéntanos, ¿qué historia de tu vida, qué historia de tu vida evoca este cuento justamente? Que cuando lo encuentras hubo resistencia, no lo querías ver, finalmente lo eliges, lo vuelves a leer. ¿Qué historia de tu vida evoca? Vale, pues evocan muchas historias, y parte de la historia que evoca es verme niña, verme vulnerable, que me cuesta, o sea, es algo fuerte interiormente para mí, pero fue resignificar esa niña herida, esa niña que sufrió muchas cosas, y el tema de la niñez me toca un montón, o sea, me toca un montón, y yo digo como que, bueno, los niños a veces no deberían pasar por esto, pero bueno, pero así es la vida. Y también soy fiel creyente de que todas las historias que nos acompañan son perfectas, así no las entendamos, así queramos que sean otras, pero son las que nos corresponden. Entonces evoca mucha emoción, mucho sentimiento, pero detrás de todo esto también como un respiro de decir, wow, qué lindo que lo estoy viendo desde una perspectiva totalmente distinta, desde un lugar diferente, y no como de pronto lo observaba antes. Y bueno, si lo permites y así lo eliges, puntualmente, ¿qué pensaba Smith cuando era niña? ¿Qué sucedió, si lo quieres compartir, para que te hiciera tanto eco la historia de este cuento? Porque la historia de este cuento finalmente es cómo ves al otro, cómo te observas, hablan de abandono, hablan de, bueno, varios conceptos ahí. ¿Qué pensaba Smith cuando era niña? ¿Y cómo veía el mundo Smith cuando era niña? Bueno, Smith cuando era niña, era una niña muy soñadora, una niña que a veces habitaba mucho en la fantasía de todo, en la fantasía de la vida, vivía en una fantasía. No me daba cuenta que estaba en una fantasía, pero de repente la fantasía se cayó y ocurrió una historia pues muy familiar, muy personal, y mis padres se separaron.
Mi madre se fue de casa, pues se quedó mi papi y nos quedamos junto con mi hermano, y fue una historia que me marcó mi historia, marcó mi vida, pero pues debía ser así. Ujú. En la historia, en el cuento, dice textual lo siguiente, voy a traerlo textual. Y dice así: sin embargo, había algo desagradable en la imagen de sí mismo. Cierta rigidez en los gestos lo conectaba con los aspectos más agrios de su propia historia: la bronca, el desprecio, la agresión, el abandono, la soledad. ¿Cuál de estas palabras te hace más sentido en la historia que nos cuentas? Bueno, todas me hacen sentido, pero principalmente el tema del abandono. Uh-huh. Sí, o sea, sí o sí hubo abandono. En ese momento tal vez no lo entendía de la forma como lo entiendo ahora y lo interpreto ahora, pero no entendía qué estaba pasando. Una niña de 10 años no entendía por qué mamá se había ido de casa y por qué se había quedado con papá y con un hermano. Uh-huh. Entonces era como decir, bueno, no entiendo qué ocurre, pero pues la vida continúa y la vida sigue, y pues bueno, mi papá es un ser maravilloso, espectacular, me dio una niñez divina, Uh-huh. me ha enseñado cosas valiosísimas, preciosísimas, lo honro, lo respeto, lo admiro como el hombre que es. Sí. Es un superhéroe para mí, literal. Qué lindo. Y bueno, pues el tema de mi mamá, obviamente, fue un tema fuerte, tuve que aprender muchas cosas sola, Uh-huh. pero eso también me hace ser la mujer que soy ahora. Entonces, hoy lo veo como algo, wow, qué lindo que pude transitar todo esto y hoy poder verme de una forma distinta y sentirme también, experimentarme desde un lugar diferente. Claro, resignificas el abandono de Sí. hoy, lo puedes observar diferente. ¿Cómo lo observas hoy? Pues la historia debía ser así. Uh-huh. A veces nos pasa, y no tan solo con esto que me ocurrió a mí, nos pasa, Cari, nos pasa que queremos que nuestra historia sea distinta, que queremos que nuestras relaciones sean distintas, que queremos que nuestros padres sean distintos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestro trabajo, o sea, queremos una vida diferente. Entonces es bastante fuerte tener dos mundos, uno el que está interiormente y otro afuera, y ver que no son iguales y que tú quieres es el que estás pensando y no el que estaba pasando, no el que está ocurriendo. Entonces, poder ver eso, fue para mí una cosa impresionantemente valiosa, y decir, wow, o sea, ¿qué he hecho con mi vida, con mi historia y con las personas, de querer que sean distintas? Uh-huh. Claro, y eso ocurre mucho, nos pasa, bueno, a mí también me pasa mucho, sobre todo en las relaciones interpersonales, de que, claro, uno quiere que lo quieran de una forma, que hagan lo que uno quiere, porque finalmente concibe uno el amor de cierta forma, que deberían actuar X o Y, o de cierta forma, como lo acabé de decir. Y pues qué lindo que finalmente después de una situación como la tuya puedas resignificarlo a la aceptación. ¿Cómo te va ahora, Smith, con la aceptación? Porque finalmente no podemos evitar a veces muchas realidades. Quisiéramos obviamente no sufrir, que no pasáramos por momentos de dolor, que no hubiese como esas heridas que yo traigo también de niña, que tú hoy nos compartes, y agradezco que abras tu corazón aquí. ¿Cómo te va con la aceptación ya después de todo ese proceso que has llevado? Porque finalmente uno a veces dice, ay no, están niños, no entienden, y finalmente uno desde que tiene conciencia entiende y es como una esponjita ante el mundo. ¿Cómo te va con la aceptación ahora? Pues desde la mirada, pues no te voy a decir que ahora pues soy un gurú y ya no veo nada, o sea, no, Aceptas todo. sí, acepto todo, pues porque sería decirte mentiras. Somos seres humanos, somos seres reales y habitamos en luz y habitamos en sombra. Entonces no quiere decir que porque pude resignificar mi historia y pude ver otra cosa distinta, entonces ahora pues todo el tiempo estoy en paz, en armonía, pues ¿por qué no? Porque no ocurre así la vida. Somos seres duales,
Sí. Y estamos en luz y estamos en oscuridad. Y estamos en aceptación, pero también estamos en negación. Y aceptar que algo ocurra, más que el aceptar, es el asentir. Porque a veces la aceptación es como, bueno, esto fue lo que me tocó y ya está. ¿Y qué es asentir? Porque Es para ti, ¿qué es asentir? Sí, es decir, la situación que ocurrió de la forma como ocurrió está perfecta y ya no me genera nada, o sea, hay una tranquilidad, hay un respiro de, bueno, la situación es así, tal cual y como Tal y como debió, es. sí, tal cual y como es, porque la vida es tal cual y como es, no tal cual y como yo quiero que sea, que es algo totalmente distinto. Y siento que si la humanidad lograra ver esto, mira, Caris, este mundo sería totalmente distinto, Sí. porque veríamos la vida de una forma distinta. Y cada experiencia que pasa por nuestra vida, a veces las experiencias son muy lindas, a veces las experiencias no son lindas, a veces son tan, o sea, nos transforman, a veces nos mueven, a veces nos retan. Entonces todo el tiempo estamos experimentándonos y todo el tiempo estamos sintiéndonos. Y yo soy de las personas que pienso que a los seres humanos y a la humanidad nos cuesta sentir. Yo digo, wow, ¿cómo nos cuesta sentir? Y cuando sentimos, no queremos sentir, no queremos sentir, queremos siempre estar en una fantasía del arco iris y las cosas Sí. lindas y las estrellitas y sale el sol y la vida es genial. Y sí, la vida la puedes ver linda, pero a veces la vida también te muestra otras cosas o las experiencias son distintas. Y no está mal, no está mal, está bien porque de eso aprendemos un montón y crecemos, nos expandimos un montón. Sí, tú dices que somos luz y sombra y comparto mucho pues ese concepto también, esa dualidad que tú llamas, porque finalmente, claro, la vida pues no siempre es color de rosa como tú dices. De hecho, yo también en este momento estoy pasando por un momento pues como de dolor, de sufrimiento con un familiar que tiene, pues bueno, su salud no está bien y digamos que no es fácil aceptar ese tipo, ver a la otra persona sufrir, el sufrimiento pues hace parte inevitablemente de la vida, pero me hace sentido lo que dices porque no siempre la aceptación es como resignación, sino la aceptación es más, bueno, ¿cómo resignifico esto que me está pasando? Obviamente no siendo que yo te compartía antes de empezar el podcast lo que me estaba pasando y te decía no desde la fortaleza de soy dura, soy una mol y no puedo demostrar que estoy triste, sino transito y vivo, me permito sentir. Y creo que eso resume un poco lo que acabas de decir. Si nos diéramos la oportunidad de sentir lo que sea, porque no necesariamente es felicidad y alegría, la tristeza, habitar el dolor, porque es inevitable, quizás pues podamos fluir y que sea un poco más llevadero todas esas cargas y todo lo que llevamos, las heridas de niñez y todo lo que llevamos a cuestas, ¿no? Totalmente, totalmente, Cari. Si nos diéramos ese espacio de sentirnos y experimentarnos como los seres humanos que somos, sería muy, muy lindo y muy precioso, pero estamos en el camino de que Sí. eso ocurra y este espacio me parece preciosísimo porque es una puerta muy, muy linda que muchas personas van a tener para poder escuchar algo distinto, para poder nutrirse de algo distinto, para poder escuchar historias de mujeres que son iguales a nosotras, porque tú eres igual a mí, porque tú me muestras cosas que están en mí y las veo. Sí, Y hay qué lindo. muchas mujeres que acompañan nuestra vida y es lindo que, pues, que estos espacios ocurran o existan para poder ver diferente. Qué lindo. En el club, cuando tú lideraste el club, como les digo, no pasa nada si no han asistido a ningún club. Lo traemos a cotación porque pues es como la fuente de donde sacamos los cuentos y pues donde salen las historias también. Tú escribiste algo muy lindo, Smith, que es una frase que dice, es a través del otro que logro ver aquello que siempre he negado en mí. ¿Cómo ves tú en tu propia historia esta frase? ¿Cómo la reflejas? Y el tema del espejo en el cuento, ¿qué evoca en ti? Sí, evoca un montón de emociones y parte de la emoción es, bueno, no habitamos el mundo sola, o sea, no es el mundo de Smith
Y el mundo de Karina y el mundo de Pepito y de Juana no. Habitamos con otros seres, con otras personas, y esas personas que acompañan nuestra vida pues hacen espejo con nosotros y nos muestran cosas que a veces no queremos ver. Y no tan solo en oscuridad, sino también en luz. Y nos cuesta ver que eso que estamos viendo en el otro me pertenece a mí. No es fácil, porque es algo que no es fácil, pero cuando logras darte el espacio de poder aprender de esto, es muy ligero, genera una tranquilidad, genera una suavidad interiormente de poder decir, bueno, esto que le estoy viendo a esta persona que me está mostrando, a ver, te pongo un ejemplo. Me encuentro con alguien o discuto con alguien y le observo a esta persona, no sé, rabia, es una persona que juzga al otro, es una persona que es fuerte, que es duro. Entonces, esto no me gusta del otro, como que qué mal ser humano es esta persona, pero es que yo también, o sea, cuando me estoy viendo en el otro, pues estas cosas también son mías, porque ¿de dónde estás viendo? No puedes ver algo que no te pertenece a ti, es tuyo lo que estás observando. Y no es que tú hagas lo mismo, no es que tú seas un ser humano igual al que estás juzgando, no, es que interiormente, ¿cómo te estás tratando? ¿Cómo te juzgas? ¿Cómo te hablas? ¿Eres suave contigo? Entonces, ahí aparece la ley del espejo. Okay. Ahí el otro te está mostrando un montón de cosas que cuesta ver, porque es más fácil señalar al otro, es más fácil decir, es el otro, es de él, sí. Y no quiero que sea mío, y a veces ya de una manera consciente también viéndolo, ocurre que como que es del otro y es mío, pero quiero que sea del otro. Claro, a mí me hace ruido mucho lo que dices, o sea, es decir, me genera como me cuestiona, porque yo digo, bueno, si yo lo que veo en el otro es lo que tengo en mí, entonces, por ejemplo, si yo veo, no sé, a mí me pasa y nos pasa mucho, o a mí personalmente en el trabajo, con otras mujeres, ¿sí? Que, digamos, siempre es una lucha o siempre está el juicio de que es que trabajar con mujeres es terrible, que porque son envidiosas, porque son, bueno, opacan la una a la otra. Y cuando yo veo eso en otra mujer, de hecho, me está pasando, y yo digo, entonces yo me pongo a pensar, claro, la ley del espejo, yo también pues digamos que he leído, estoy como en todo ese proceso de crecimiento personal y de introspección y digo, ¿qué tiene ella que me incomoda tanto? Literal, hay días que no quiero ir a trabajar, o sea, y lo confieso aquí, porque me incomoda demasiado y ahora que traes esto a colación digo, ¿qué será entonces lo que ella viene a mostrarme que no lo observo, que no lo puedo ver? Lo estoy negando totalmente, o sea, me hace mucho sentido porque lo niego. ¿Y cómo lo ves tú? O sea, o si tú tienes, digamos, casos puntuales en donde me digas cómo lo has podido transitar. Yo en este momento me siento literal mirándome al espejo, viendo lo que no me gusta, no lo quiero aceptar, ¿sí? Y no sé en qué momento pues pueda estar reflejado en mí. Quizás viene a enseñarme también paciencia, empatía, compasión. Ya, mira, este concepto de la ley del espejo viene de la antigua Grecia y se ha usado, pues, Cari, a lo largo del tiempo por pensadores, filósofos, psicólogos. Y hay 4 leyes preciosísimas que son las 4 leyes del espejo. Una de ellas es todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Y es esta que me estás diciendo. Sí, hay una resistencia. O sea, es todo esto que el otro me está mostrando que no quiero, o sea, que quiero que sea del otro. Si lo estoy observando es porque me pertenece a mí, o sea, porque lo veo, porque está ahí. Y lo que te decía, no es que tú seas así o hagas eso con las otras personas, no. Es interior, o sea, es entrar más para adentro, es bajar, es aterrizar toda esta información y decir, bueno, pero ¿qué es lo que me está doliendo? ¿Cuál es la rabia que me está generando? Sí. ¿Qué es esto que me incomoda? ¿Qué es esto que me está molestando? Claro, el otro me lo muestra, porque evidentemente tiene que haber un otro para que tú te puedas ver. Sí. Porque si no, no te verías. Si viviésemos solos aquí en este planeta, pues no veríamos nada. Porque ¿cómo te vas a ver si esa es la relación con el otro? Y sería muy aburrido y muy triste tener un mundo donde solamente viva Karina, solamente viva Smith, solamente viva
Pepe, Juana, pero cuando haces el stop de decir esto que me está mostrando el otro, a ver que me lo voy a ver en mí, a ver que yo voy a revisar qué es lo que hay aquí dentro, y claro, y encuentras así, bueno, ¿y cuántas veces entonces yo soy fuerte conmigo en mi conversación? Pues cuando tenemos de pronto un día de frustración o que nos aparece una situación, un quiebre en nuestra vida, que perdemos la transparencia del mundo que habitamos, de nuestra vida o de nuestra cotidianidad, y aparece esto, entonces es como que, a ver, paro, observo y veo qué es esto que me está ocurriendo, pero no desde echarle la culpa al otro, porque es que eso es lo fácil. Y eso es lo que, pues personalmente a veces caigo en ese juego, ¿no? Obviamente después hago clic y digo, no, esto debe ser una invitación a ver lo que no quiero ver, y justamente cuando leí el cuento también se me vino esta historia a la mente, porque claro, es lo primero que uno hace es negarlo. Sí. Me cae mal, porque yo también antes era me cae mal, yo no comparto con esa persona porque me cae mal, los borraba literal de mi existencia. Sí. También, y en el cuento hablan de quitar la U, ¿no? Se llama el cuento sin U, justamente es la U para referirse al otro. Entonces, a mí me pasaba mucho eso. Y es fácil hacerlo, es fácil decir, ay no, pues este me hizo esto, chao, y es un ser humano así, y no quiero compartir mi vida con este ser, pues chao. Chao, lo borro, lo elimino, no le vuelvo a hablar, no me interesa. Sí. Pero te estás perdiendo, nos estamos perdiendo de pronto la oportunidad de aprender algo lindo que este ser humano trajo en aprendizaje y en servicio para tu vida. Y pasa algo, y es que cuando no logramos ver el aprendizaje, pues la vida es tan sabia que nos dice, ay, bueno, entonces no aprendiste con Camilo, entonces te voy a poner a Pepe, porque Pepe el aprendizaje ya lo trae un poquito más reforzado, porque a ver si lo puedes ver. Sí, claro, y todos traen un propósito, que eso también dice el cuento, que todas las personas con las que nos cruzamos o con las que observamos traen un propósito. Esto no quiere decir que, digamos, tengamos que estar en contacto con las personas que de pronto con las que no hay, no sé, feeling o que no fluimos, sino es más bien que nos enseña ese contacto con esa persona. No necesariamente tenemos que ser entonces amigos o amigas de todo el mundo, ajá, porque está bien, digamos, elegir con quién compartes y con quién no, pero sí hacerlo como desde el aprendizaje. Eso se ve mucho en las relaciones, por ejemplo, ¿no? Que no es fácil cuando terminas con una persona, hay un duelo y tú dices, la gente, a mí me pasó, que decían como, no, después lo vas a ver como un maestro de aprendizaje, y yo decía, ¿cuál maestro de aprendizaje? Esto no va a pasar, o sea, es que esta persona hizo esto, esto y esto. Y pues hoy, desde una perspectiva diferente, sí agradezco y lo veo como un maestro, pero, o por lo menos como una persona que sí vino a enseñarme y a mostrarme algo. Claro, ¿cómo hace uno esa transición, no? No sé si te ha pasado también de pasar de entender que la persona vino con un propósito y que lo dejó ir no borrándolo como lo hacía antes, ignorando y diciendo no quiero verlo y no lo acepto y lo rechazo, sino pues no quiero compartir con esa persona, pero igual aprendo y tomo el mensaje y el aprendizaje que él me trae. Y dejo ir es suelto. Uh-huh. Suelto que esto que pasó, esto que ocurrió con el otro ya debía ser así, y ya no me peleo con esto, porque cuando ya no hay pelea, cuando ya no quieres cambiar al otro, pues ocurre algo muy lindo, y es que aprendes a ver al otro desde la grandeza también que tiene, no tan solo desde la oscuridad, sino de verle también las partes lindas, y también lo haces contigo interiormente, de decir, bueno, yo también soy un ser de luz, pero también tengo mi oscuridad, porque ¿cómo me veo el otro? O yo qué le muestro al otro. La oscuridad. Claro, y que de pronto alguien a ti te diga, oye, mira, es que tú me estás mostrando esto, esto y esto, y es como, wow. Y entonces yo cómo estoy, yo qué espejo puedo ser también para el otro cómo me observa, y yo qué le estoy mostrando al otro. Entonces, desde el lugar desde donde lo observemos, siempre la invitación es hacia mí, no hacia algo afuera, es hacia el interior, es hacia adentro, es poderme ver, es poderme observar, es poderme habitar. Uh-huh. Y cuando hacemos este tránsito, pues la vida se vuelve más liviana. No en las situaciones que pasen, porque no es que te vayan a pasar o te dejen de pasar cosas. Sí, o que te resbale todo tampoco. Pero aprendes a transitarla desde una forma distinta, y es desde decir, bueno, pero ¿qué propósito trae esta persona, o cuál es
el plan o la misión que vino a cumplir en mi vida. Entonces se vuelve todo más bonito. Así es. Justamente de la negación a la aceptación del otro, así llamamos este episodio. Y va muy de la mano de todo lo que hemos conversado, porque, claro, yo siempre niego, es más fácil aceptar lo bonito, ¿no? Lo valioso, lo que ve en el otro, no, él es tal, 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 pero incluso a nosotros mismos, porque también es difícil aceptar nuestra oscuridad, tú lo mencionaste ahorita, que cuando escuchas la frase, como se llama este episodio, ¿qué te evoca o qué sensación te da el que este episodio se llame de la negación a la aceptación del otro? Okay. ¿Qué piensas de eso? Pues claro, mira, está el otro evidentemente porque sin el otro no nos podríamos ver, pero también estoy yo y es donde aparezco yo, decir, bueno, ¿y qué proceso he hecho y qué es lo que he hecho en todos estos años de vida y en esta experiencia de vida que estoy teniendo? Y también, ¿qué es eso bonito de estas experiencias que pronto no fueron tan lindas? Ahora lo veo desde un lugar distinto y cómo me observo. Y qué es esto lindo también que aparece detrás de esto y qué es esto lindo que también puedo sentir de mí. Es desde reconocerme también, desde darme un lugar, desde colocarme en el lugar que me merezco, desde colocarme en el lugar en el que debo estar, porque a veces nos pasa que nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Y tú lo decías, esto no quiere decir que entonces las personas con las que uno dice, qué fuerte esto del otro, y bueno, lo trabajo en mí, pero no quiere decir que esta persona tenga que estar en tu vida y te tengas que ir a tomar un café o irte de fiesta con él o irte al cine y tiene que estar en tu... No, la persona no tiene que estar, porque la persona no tiene nada que ver. Sí. Es un posta, es algo que está ahí. Está ahí y simplemente cuando pasas por frente de esta persona, te muestra algo. Y eso que te muestra es tuyo, pero lo trabajas tú. Lo trabajas tú. Claro, en ese sentido, y cuando dijiste eso, se me vino la imagen, claro, cuando uno va, por ejemplo, caminando por la calle y ve esos vidrios que parecen como espejo que uno pasa y se mira, eso podrían ser las personas, ¿no? Total. Y hago la homologación de, claro, podría ser que cada vez que yo me pare en ese espejo me salga un mensaje y ese es el mensaje. Lo que pasa es que, claro, yo lo estoy acá representando de una forma muy como trivial, pero claramente eso es un proceso, ¿no? Las personas cuando vienen y traen un mensaje y bueno, independientemente del propósito que traigan, pues sí, hay un proceso y hay un transitar las emociones que vengan con esa persona que finalmente es el espejo, ¿no? Y también en nuestra habilidad y capacidad de aceptar al otro en su oscuridad y en su sombra en su sombra y en su luz. Smith, ya para ir concluyendo, hablábamos de que es muy fácil decirle al otro, tú haces esto mal, tan. ¿Qué cosas valiosas ves, Smith, ahora ya después de todo tu proceso, en donde ya tienes identificadas lo que activa tus heridas, lo que activa de pronto lo que te incomoda? ¿Qué cosas valiosas ves en ti? Porque a veces no es fácil, ¿no? Aceptarlo cuando a ti te dicen, di 3 debilidades. No sé si te pasa, a mí me pasa. Ay, sí, tal, las digo. Di 3 fortalezas y me cuesta. Cuando yo te pregunto qué cosas valiosas ves en ti, ¿qué me podrías decir? Mira, esto es muy curioso y a mí me parece esto mágico y es que vuelve y aparece el otro. Porque si lo hablamos desde la oscuridad, claro, hay un otro para que tú te puedas ver. Pero si lo hablamos desde un lugar lindo, de qué me estoy observando, pues desde dónde me veo también en el otro. Me veo en los seres que me acompañan, me veo en la grandeza de mi amiga, me veo en la grandeza de mi tía, me veo en la grandeza no sé, de una mujer que de pronto me genera inspiración. Entonces, las otras personas o el otro también me muestra la luz que me acompaña, me muestra la grandeza, me muestra la fortaleza, me muestra la resiliencia, me muestra el amor, la sensibilidad, la compasión, y es a través del otro, porque todo lo que tú ves también en el otro, pero desde ese lugar lindo cuando tú dices, wow, ¿de dónde salió este ser humano? ¡Wow, qué espectáculo! ¡Qué mujer tan inspiradora! O ¡wow, qué tipo tan espectacular! Que cómo conversa de lindo, me mueve, me motiva, me inspira, quiero hacer cosas con esta persona.
pues adivina que es que esto también es tuyo y todo lo lindo que le ves al otro también es tuyo, porque si no, si lo estás viendo es porque te pertenece también. Entonces, yo he encontrado a una mujer fuerte, resiliente, a una mujer compasiva, a una mujer sensible, Cari, mira, y esto te lo comparto porque me parece súper lindo. A mí me costaba aceptar o a sentir la sensibilidad que me acompaña, porque toda la vida lo he visto como un error, o lo observaba como decía, la gente va a pensar que yo soy débil, que yo... Y no, mira, esto me ha salvado incluso hasta la vida, poder tener esa sensibilidad y poderme dar el permiso que si algo me emociona, pues lo transito y dejo que la emoción aparezca. Porque es lindo poder sentir, es lindo decir, bueno, si estoy feliz, pues lo demuestro, y si estoy triste también, ¿y qué pasa si lloro? ¿Y qué pasa si me ven vulnerable? O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque tenemos la posibilidad y la capacidad de podernos experimentar como seres humanos en luz y en oscuridad. Y la invitación también es, y voy a tomar una palabra que tú dijiste, que es la compasión, ¿no? Ser más compasivas con nosotras mismas, porque finalmente yo le compartí a una amiga hace poco que decía, es que ella es muy fuerte y pues obviamente yo la veo a ella y me veo, es un espejo, me veo a mí. He sido en muchas ocasiones en mi vida muy fuerte, muy dura, pero cuando llega una amiga, pues yo soy compasiva, yo soy que necesitas, estoy para ti, en servicio. Y yo le hacía esa observación a ella o le decía que se tratara a ella como si ella fuera la amiga, porque si tú tratas a una amiga diferente contigo misma, eres tan dura. Y me hace mucho sentido decir que el otro también de pronto me viene a mostrar compasión conmigo, qué tan compasiva soy, cómo me hablo, Total. ¿sí? Cómo me saboteo quizás, ¿sí? Cómo me frustro, cómo me entristezco. Entonces eso es mágico, o sea, realmente es el otro termina siendo un regalo, independientemente de si te hizo sufrir o te hizo reír. Esto es fuerte, yo sé, yo creo que los que escuchan dirán, ay, Karina se enloqueció, pero lo he vivido, o sea, lo he experimentado, he podido ver dentro de la oscuridad de muchas personas que finalmente vinieron a sembrar, o sea, me dieron un regalo, oye, quizás te vienen a mostrar, revisa esto, tú cómo te comportas con eso. Total. Y la invitación es a ser más compasivas con nosotras mismas. Total, a tener más compasión con nosotras y a darnos amorcito, porque si le podemos dar amorcito al otro, ¿Por qué no nosotros? Total, cuando ocurre, porque se vuelve duro, ¿no? Si tenemos la capacidad de amar al otro, pues debe haber muchísimo más amor dentro, porque si lo haces con otro afuera, pues también hay que hacerlo dentro, porque es la coherencia. Por ahí leí, antes de entrar acá a grabar, el mundo es un reflejo de nuestro interior. Ya para concluir, ¿qué piensas de esta frase? Uy, sí, totalmente, porque Cari, mira, el mundo no es como es, ¿sabes? El mundo es como tú lo ves, el mundo es como tú eres. Y existen, no sé cuántos habitantes tiene el planeta en estos momentos, porque en estos momentos justo están haciendo gente, justo en estos momentos hay vida. No tenemos el dato exacto. Sí, no tenemos el dato concreto, pero en estos momentos la vida la vida es una experiencia preciosísima. Esto es un viaje maravilloso. Y en este viaje, en esta experiencia que tenemos de vida, habitamos un mundo y la vida es como tú la puedes observar, la vida es como tú estás adentro. Entonces, si tú adentro estás compasivo contigo, viendo la vida y observando tu mundo desde un lugar suave, desde decir, bueno, esta experiencia que llega a mi vida es porque me va a sumar, es porque trae un propósito, las personas, el trabajo, mi familia, mi pareja, mis amigos, los seres que me acompañan, los animales, o sea, todo, porque es que todo tiene vida, todo, y todo tiene un lugar. Y si existe algo es porque tiene que estar. Entonces,
en la forma como tú ves el mundo, pues ese es el mundo que tú le vas a dar a las personas y es la forma como el otro te está observando, decir, wow, porque a veces nos pasa y caemos en esto bueno, el mundo está muy digitalizado. Sí. Y a veces observamos la vida de otros y decimos, ay, qué nice. Tan chévere que ay, él, sí. Sí, la vida de este está genial. Ay, sí. Pasa mucho. Pero pues bueno, una cosa es lo que vemos y otra cosa es cómo tú habitas tu mundo y cómo te relacionas tú con el otro y cuál es el mundo que tú le muestras al otro, qué es ese mundo. Y es lindo poder decir, oye, mira, qué lindo el mundo de Cari, qué lindo el mundo de mi mamá, qué lindo el mundo de mi papá, wow, qué fuerte ha sido el mundo de esta persona y poder decir, bueno, pues son las historias que lo acompañan y también lo veo con amor y lo veo con compasión para que ocurra algo distinto y no desde el juicio, sino desde un lugar más suave, más liviano. Más humano y más compasivo. Más humano. Bueno, Smith, muchas gracias de verdad por este espacio. Quisiéramos obviamente seguir hablando. Yo a todas las invitadas les digo, por mí duramos horas, pero bueno, la idea es dejar un mensaje, pues la que nos escuche esté preparada para recibir, ¿no? No pasa nada. Yo que días compartía con una amiga y me decía, pero es que su podcast que enseña. Y le dije, no, nosotros no enseñamos nada. El aprendizaje va a depender del entorno, de lo que tú pues, estés pasando en este momento. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartir tu historia, por abrir tu corazón. Lo quiero cerrar con tu frase que me gustó mucho, que es a través del otro que logro ver aquello que siempre he negado en mí. Te invito ahora a una de las secciones favoritas de este podcast, que es Lo que aprendí de una amiga. Te invito a escucharla. Muchas gracias. No, a ti, Cari, por este espacio y nada, te deseo éxitos, bendiciones y qué espacio tan lindo y tan sanador y tan merecedor, porque me siento merecedora de estar aquí hoy contigo. Qué lindo eres, te admiro mucho, Smith. Un abracito. Yo también te admiro. Lo que aprendí de una amiga. Al escuchar la historia de nuestras amigas, encontramos conexiones valiosas que se convierten en regalos para nuestra vida. Aprendí que lo que ves en mí te pertenece a ti. Quizás esa persona que me incomoda tanto tiene un mensaje. Tal vez si paso de la negación a la aceptación del otro, se abrirá la puerta a mi interior, a lo que no quiero ver en mí. Aprendí que mis heridas hacen parte de mi historia. Quizás debo dejar de esconderlas, quizás debo dejar de echarle la culpa al otro. Siempre es más fácil ver lo que considero que en el otro está mal. Pero esta historia me hace pensar, ¿y si no está en el otro, sino en mí? Y si en vez de preocuparme por lo que el otro me hace, lo resignifico y acepto la invitación de la vida a verlo con un propósito. Y eso no significa que acepte que la otra persona haga daño, pero sí a evaluar qué tanto permití y que quizás la invitación sea cuidarme más y a ser más compasiva conmigo. El espejo también funciona para poder observar lo que no quiero sentir, ser ni permitir. Aprendí que no puedo evitar en mi vida el sufrimiento, el dolor, el abandono, el desprecio, la soledad, pero sí puedo elegir con qué herramientas transitarlas y elegir el mensaje que cada una de ellas trae. Entender que hay personas que activan mis heridas y son espejo de mis sombras, pero que también hay otras en las que puedo evidenciar mis fortalezas y lo que me hace valiosa. Aprendí que si hago el ejercicio de ver al otro como un espejo, quizás aprenda a ser más compasiva conmigo, a aceptar las cosas tal como son, a saber cómo no quiero ser y a relacionarme de una forma más empática. Porque finalmente, como veo el mundo, es un reflejo de mi interior. A mi juicio, es pretencioso querer que el otro vea el mundo como yo o ame como yo. En la aceptación del otro está la llave a la libertad de ser y dejar ser. Ahora sí, este es el final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Las historias que acá contamos hacen parte de la experiencia personal de cada una de las que intervenimos en la conversación. No damos consejos, solo compartimos lo que para nosotras es de valor, porque aunque nuestra vida no es un cuento, si fuese un libro, vale la pena leerlo. Historias entre amigas, el podcast. Mientras nos unan las historias, nos volveremos a encontrar. Producido por La Catapulta. Hasta pronto.